Quiero contarles algo de nuestro dulce idioma guaraní. Quiero contarles que, por ejemplo, la C, la Q y la K en guaraní únicamente se escriben con K. Kate, Quesú, Queraná, por ejemplo. Y la C, la E, la S y la Z en guaraní únicamente se escriben con S. Por ejemplo, Sazó, Segoy, F y mucho más. Y luego está la Y, que es un consonante, por ejemplo, en guaraní solo y únicamente se escribe con J. Yaguá, Yibá, Yeú, por ejemplo. Y la J en guaraní se escribe con, o sea, le reemplaza la H a la J. Y sería, por ejemplo, Joú, Jetumá y así. Y quiero decirles a toda la gente que Jetumá es una palabra, es un sustantivo triforme. Va, eres la sustantivo triforme, a la gente fuera. Porque Catuya es de tres formas. Por ejemplo, Jetumá, Tetumá, Jaretumá, pero original la sustantivo triforme, la palabra Jetumá. O que, por ejemplo, quiero decirles que o que, por ejemplo, es él duerme. O que, sea que, de que, ¿verdad? O que, él duerme. Y si le ponemos un acento nasal en la E, sería o que es puerta. Ya cambia totalmente el significado. Y Cua, por ejemplo, que es agujero o hoyo. Y Cua, si le ponemos el puso, es cintura. Y eso les quería comentar, por ejemplo. Y todo esto yo aprendí en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, encabezado por el profesor doctor David Galeano Olivera. Profesor David Galeano Olivera. ¿Y qué tú puedes a mí, por favor, la gente cuena de Shahama? Le damos la palabra al profesor doctor David Galeano Olivera. Por mí te... Yo para que te hable, me da cuña cara ahí, hemos tenido algo para un saludo cordial a la señora Bacía Luco, acá a nuestros invitados especiales, a este gran, extraordinario difusor de lo nuestro que es Isidro Cabral, un gran amigo, acá al señor Pareja, al profesor, que es el nada más y nada menos que el responsable de formarle ya la música a Osmarcito. Y un saludo afectuoso acá a Omar Padre. Saludos para todos los que están presentes. Llego a y 14 caro baño boyaro a Dajaseco ire. Por eso pedí la palabra, sé que le estoy cortando el número a Omar, pero creo que estamos ante algo que es demasiado grande. Hay que cuidarle mucho a Omar. Él está empezando una tarea, tiene 10 años y está haciendo un show acá. Él solito está armando todo acá, ¿verdad? Mañana es como si fuera un presentador enorme el que está acá. Y efectivamente es enorme, por más que sea chiquitito. Entonces, quiero felicitarle poco a Omar por esa decisión que tiene él. Él no tiene miedo de nada ni de nadie. Entonces, les cuento así, sin que tenga nada que ver con esto. Estaba tomando una defensa de tesis allí en la facultad, vine a toda ala, dije, tengo que llegar a las 6, llegué un poco más tarde, pero quise venir a cumplir con él. ¿Y cómo me siento bien ahora, Omar? Añeñando buenas. Se me pasó el nerviosismo que tenía, vi que estuve en el tránsito de llegar acá, y qué hermoso lugar y qué hermosa tarde. Y compartir con todos ustedes, creo que es un momento singular. No todas las veces vamos a tener seguramente el privilegio de lo que estamos acá, de encontrar a un niño del porte de Omar. Un tremendo artista, pero extraordinario. Y sin que sea tampoco mi intención esta, simplemente el otro día hablamos con él, con el papá de Omar, y le decía, Omar va a crecer
Le sobran todavía 8 años más y ya tiene asegurada una beca para ser profesor de guaraní. Y con la clase que nos dio ahora, yo creo que ni siquiera va a estudiar mucho. Hay que apetecer más. Hay que apetecer. Así que felicidades, Omar. Nosotros te queremos muchísimo. Queremos que continúes fuerte así como estás haciendo. Y cualquier cosita, nosotros estamos para ayudarte en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Es tu casa. Felicidades, Omar. Muchísimas gracias, profesor doctor David Galeano Olivera. Gracias. Gracias. Gracias.